Bueno chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre oncología urológica. El tema nos correspondió a Mónica y a mí y vamos a dividir la charla en dos secciones. Entonces la primera sección es de mis temas. Entonces en la primera parte vamos a hablar de cáncer de próstata, carcinoma de células renales y cáncer de vejiga. Bueno, el cáncer de próstata. Vamos a hacer aquí un repaso pequeñito de la anatomía y la fisiología. Entonces, como sabemos, la próstata es una glándula de tamaño pues muy pequeño, con una forma de nuez. Ella se encuentra pues debajo de la vejiga, envuelve la uretra prostática. Dentro de sus funciones está la producción de diversos componentes que ayudan a la supervivencia y a la movilización de los espermatozoides. Ella tiene un papel importante, pues junto con las vesículas seminales, se consideran que son el segundo órgano reproductor sexual del hombre más importante. En un eyaculado normal, por ejemplo, la próstata constituye un 15 o un 30% del eyaculado normal. ¿Listo? Entonces eso era como importante tenerlo en cuenta. Además, la próstata está directamente influenciada por la testosterona. La testosterona, pues, recordemos que se produce en los testículos y lleva pues su estímulo directamente a la próstata para llevar a cabo sus funciones y la producción de las diferentes sustancias, dentro de las que encontramos pues muchos, magnesio, zinc y el antígeno prostático específico, que es característico pues del epitelio prostático. Bueno, dentro de la epidemiología vamos a hablar de que el cáncer de próstata es el cáncer con mayor frecuencia en hombres, es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. Su incidencia va de 131.5 por cada 100.000 hombres. Tiene una distribución según la raza, entonces hay un componente aquí importante, y es que en la raza negra vamos a ver que hay mayor número de casos. Entonces, por ejemplo, 208 por cada 100.000 habitantes de raza negra, y en blanco 123 por cada 100.000 habitantes. Esto se cree que es porque los pacientes o las personas de raza negra contienen una mayor concentración de testosterona. Entonces esto contribuye a que sea un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Entonces se dice que 1 de cada 7 hombres va a ser diagnosticado en algún momento de su vida con cáncer de próstata, y 1 de cada 38 va a morir a causa de este cáncer. ¿Listo? Entonces, pues me parece que es importante esos datos epidemiológicos, y pues para ver que realmente es un cáncer que se presenta eh, con harta incidencia, y pues que muchas veces no se diagnostica a tiempo o no se llevan a cabo pues los protocolos adecuados para un diagnóstico oportuno. Bueno, ¿qué causa el cáncer de próstata? Entonces, tenemos que, como les decía anteriormente, eh, la próstata está influenciada directamente por la testosterona. Lo que hace la testosterona es estimularla, eh, estimula pues cada célula que compone a la próstata. Cada célula de la próstata pues tiene un ADN individual, y cuando con el paso del tiempo, como todos saben, así como muchos órganos, la próstata empieza a involucionar, pero la forma de ella involucionar es aumentando de tamaño, ya que se produce pues una hiperplasia. Entonces, en la mayoría de pacientes vamos a ver que ahí está la hiperplasia prostática benigna, o en algunos casos los pacientes pues van a desarrollar un cáncer de próstata, pero esto es asociado a otros factores de riesgo. Cabe resaltar que la hiperplasia prostática no es un factor de riesgo para cáncer de próstata. ¿Listo? Entonces, tenemos que la testosterona, pues, lo que son las células de la próstata son demasiado sensibles a la testosterona. Entonces, cuando ya se envejecen los hombres, los niveles de testosterona, digamos que permanecen, pero la próstata ya no lleva a cabo, digamos, sus funciones
de forma igual a como cuando son jóvenes, ¿sí? Que tienen, digamos, una vida sexual activa, que están en la época de la reproducción, entonces esto hace que eh, la testosterona como se permanece igual, sigue estimulando, pero ya digamos que eh, las funciones de la próstata ya no están siendo como tan requeridas en esa etapa de la vida. Entonces hablo de varones de 40 años en adelante. Entonces, esto puede llegar a hacer que aumente el número de células, la proliferación celular, y dentro de esa proliferación celular puede ser que alguna de esas células cambie su ADN y pues mute, y de esta forma pues se desarrolle cáncer. Sin embargo, pues vamos a hablar ahora de cuáles factores son los que eh, van a permitir que se produzca ese cáncer. Dentro de los factores de riesgo, entonces encontramos la raza, como ya mencionamos anteriormente, se cree que es por la mayor cantidad de testosterona que presentan los hombres de raza negra. La historia familiar, entonces se dice que en 10 a 15% de pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de próstata tienen un antecedente de cáncer de próstata. Entonces esto es importante porque si el paciente llega con síntomas prostáticos, es importante hacer una buena historia clínica y preguntar si el paciente tiene algún antecedente. ¿Por qué? Porque si el paciente llegara a presentar un familiar, digamos, en primer grado, que haya tenido cáncer de próstata, el riesgo de desarrollarlo es de 2 a 4 veces mayor que cualquier otra persona que no tenga una historia familiar. Pero si el paciente tiene 2 familiares de primera generación, eh, esto aumenta pues el riesgo de cáncer en hasta 5 veces más. Entonces pues es importante sí tener en cuenta este detalle en la anamnesis que se le haga al paciente. Otro factor de riesgo es la inflamación. La inflamación, ¿por qué? Porque ella está relacionada directamente con la hiperproliferación celular, con cambios en el ADN de las células y además con problemas o con alteraciones en la apoptosis celular. Entonces, una inflamación crónica, digamos, un paciente que haya tenido una prostatitis o que haya tenido una infección de transmisión sexual, va a aumentar su riesgo de desarrollar cáncer de próstata más o menos en un 1.5%. O sea, no es tan alto, pero es importante tener en cuenta de que si el paciente tiene antecedentes de inflamaciones, tiene mayor riesgo de desarrollarlo. El estrés oxidativo pues se va de la mano con la inflamación debido a que las especies reactivas de oxígeno como el superóxido o el peróxido van a crear pues un ambiente propicio pues para mutagénico para que se produzca el cáncer. Los andrógenos, como ya lo mencionábamos, el aumento en la concentración de testosterona puede también causarnos este problema. Sin embargo, se ha demostrado que sí, digamos que haya mayor concentración de testosterona es directamente proporcional a aumentar el riesgo del cáncer, pero no se ha establecido como tal un punto de concentración en el que digan a partir de tal concentración de testosterona el paciente tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer. No se ha establecido, como tampoco se ha establecido la dosis efecto. Entonces, por ejemplo, en pacientes con hipogonadismo, que se les hace su terapia de reemplazo hormonal, no se ha demostrado que ellos, al ser tratados con testosterona, pues hayan desarrollado cáncer de próstata, ni se ha especificado pues la dosis para que aumenten el riesgo de desarrollar cáncer. Otros son los factores conductuales, el tabaquismo, que pues ustedes saben que el tabaco tiene muchísimos componentes que pueden llevar a la mutagénesis, entonces está eso, está el alcohol, la obesidad, la dieta, las personas que consumen demasiado grasas, también pues tienen un riesgo mayor y pues la edad. ¿Listo? Entonces, la fisiopatología de esta enfermedad la podemos resumir en que es una sumatoria de factores de riesgo que nos van a llevar a alteraciones genéticas. Básicamente es eso. ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, es importante recalcar que
el cáncer de próstata no tiene una presentación clínica específica, o sea, los síntomas no son específicos del cáncer. Otras patologías pueden provocar los mismos síntomas. Entonces, en estadios iniciales donde el tumor está localizado, no ha crecido bastante, está confinado, digamos, a un solo lóbulo de la próstata, pues no va a provocarnos ningún tipo de síntoma. No hay ningún síntoma, los pacientes están totalmente asintomáticos. En una enfermedad, digamos, localmente avanzada, donde el tumor esté un poco más grande, pues vamos a presentar síntomas obstructivos. Entonces, disminución en el calibre del chorro, el paciente se va a quejar de que orina, pero siente que no ha vaciado totalmente. Entonces, eso es porque, como pueden ver en la imagen, como se los dije un rato, la próstata se encuentra alrededor de la uretra. Entonces, si tenemos un tumor que comprime aquí, pues va a evitar que la orina salga de forma adecuada. Entonces, ese sería otro síntoma. Hematuria, hematospermia, ya en una enfermedad más avanzada, debido a que si vemos el tumor puede invadir y dañar los endotelios, los capilares, y de esta forma pues se presentan glóbulos rojos en estos dos fluidos. Otra presentación clínica es el aumento del antígeno prostático. Y esto, pues, como dije anteriormente, no es solamente del cáncer, también, digamos, en enfermedades como la hiperplasia prostática benigna, va a aumentarse. Además, que tengan en cuenta, como les dije también hace un rato, la próstata va aumentando de tamaño debido a que aumenta su número de células porque se produce una hiperplasia. Al haber más células, pues va a haber mayor producción del antígeno, ¿sí? Va a haber un epitelio prostático más grande que va a producirnos más antígeno y por tanto pues se va a aumentar. Pero ahorita vamos a hablar de cuáles son los valores según la edad y cómo nos podríamos guiar un poco en el diagnóstico. Y otro es que en el tacto rectal encontramos un nódulo, pero pues esto ya sería con un paciente que llegue con hartos síntomas y se le haga pues un tacto rectal, no le vamos a hacer tacto rectal a todo el mundo. Listo. Dentro del diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico tenemos que el antígeno prostático específico es uno de los marcadores, digamos, importantes para el cáncer. Sin embargo, no es totalmente específico. Como pueden ver ahí, tiene alta sensibilidad, pero muy baja especificidad. En una prostatitis, en una hiperplasia prostática benigna y en otros tipos de cáncer puede también estar elevado. Por eso tenemos que tomar un umbral del valor del antígeno prostático. Entonces, el umbral que normalmente se maneja en cáncer es 4 nanogramos por mililitro, pero hay que tener en cuenta la edad del paciente, los intervalos de edad. Entonces, por ejemplo, en un paciente entre los 40 y 49 años se considera normal si el antígeno prostático está mayor a 2.5. En pacientes de 50 a 59 años, mayor a 3.5 se considera normal. En pacientes de 60 a 69, mayor a 4.5, y esto pues se considera normal y nos obliga a realizar otras pruebas. Y de 70 a 79 años debe ser menos de 6.5. Va aumentando según la edad porque, como les dije, va aumentando el tamaño de la próstata. Al aumentar el tamaño de la próstata, mayor producción de antígeno. Entonces esto es importante saberlo. Otra parte u otra ayuda del diagnóstico es el tacto rectal. Entonces, al tacto rectal lo que vamos a encontrar es una masa, un nódulo, al cual hay que especificarle pues el tamaño, la forma, la regularidad, si es duro o no, si es móvil o no, etc. ¿Listo? Estas dos herramientas, el antígeno prostático y el tacto rectal, son las herramientas pues que nos van a ayudar a un diagnóstico adecuado. Bueno, si vemos que tenemos un PSA ahí elevado, pero como que, bueno, ahora yo qué hago, tengo un PSA, digamos, en un paciente de 40 años mayor a 2.5, está normal, bueno, ahora qué hago. Listo, hágale un tacto rectal. El tacto rectal
encontró algo, pero usted cree que puede ser una hiperplasia prostática o no está seguro. Entonces, pueden pasarse a otro tipo de estudios, como por ejemplo el PSA libre, la relación del PSA libre y el PSA total. En el PSA libre, bueno, aquí tenemos que hablar un poquito sobre él. El PSA se produce pues en el epitelio prostático. Él viaja al suero, unido a proteínas o de forma libre. Solo un pequeño porcentaje es el que viaja al suero. En un paciente o en los pacientes normales sin patología maligna, el PSA libre es mayor, o sea, en un tejido sano, el PSA libre es alto, mientras que en un tejido que esté mal, que tenga cáncer, el PSA libre va a estar disminuido. Entonces, esto nos puede aproximar mejor a un diagnóstico, ya que si hacemos la relación PSA libre sobre PSA total y si el valor es menor, vamos a pensar en que es probable que el paciente tenga un tejido maligno, porque como les dije, el tejido sano es el que tiene mayor cantidad de PSA libre. Entonces, el valor de referencia para esta relación es de 20 a 25%. Si tenemos que es menor, indicamos inmediatamente una biopsia porque hay una alta sospecha que el paciente pueda tener cáncer. Perdón un momentico. Bueno, indicamos biopsia. ¿A quiénes se les van a hacer biopsia? No es que no. Y el PSA. Pero si tenemos un tacto rectal anormal, independientemente del valor de PSA, se le va a enviar al paciente biopsia. Pero si tenemos un PSA elevado y un tacto rectal normal, no quiere decir que vamos a hacerle de una vez biopsia al paciente. ¿Listo? Otra ayuda es la velocidad, perdón, la velocidad del PSA. ¿Qué es la velocidad del PSA? Es simplemente el comportamiento del antígeno prostático a través del tiempo. Entonces, esto se puede hacer en un paciente que llega, que tiene como síntomas, pero como que está la duda. Uno hace esto, es un seguimiento que hay que hacerle al paciente y es que se le toman en un periodo de 12 a 24 meses 3 muestras de antígeno y se mira la velocidad de incremento del antígeno. En un paciente que tenga cáncer, la velocidad de aumento del antígeno va a ser mayor que en un paciente que tenga el tejido sano. Entonces, en un paciente que tenga un PSA entre 4 y 10 nanogramos por mililitro, el valor de referencia para la velocidad del PSA por año es de 0.75 nanogramos. Si es mayor a 0.75 nanogramos por mililitro año, es altamente sospechoso de cáncer. En un paciente que tenga un PSA de 4 nanogramos o menos de 4 nanogramos, la velocidad del PSA va a ser de 0.4 nanogramos mililitro año. Si es mayor, pues se le indica al paciente biopsia. ¿Listo? La biopsia generalmente se hace pues con una ecografía guiada por ecografía. Listo. Bueno, aquí puse esto del tamizaje como en interrogante y es que no, alguien me decía, bueno, José me decía, ¿existe o no existe el tamizaje? En lo que leí, en algunos artículos mencionaban unos estudios que se hicieron. Entonces, en un estudio se tomó una población X y se les tomaba a los pacientes, tuvieran o no tuvieran factores de riesgo, el PSA. Cada año se les tomaba el PSA durante 13 años. En ese estudio se demostró que tomar el PSA de forma anual no cambió en absoluto el diagnóstico, no disminuyó la incidencia ni tampoco la mortalidad. Entonces ellos dijeron, no, no es necesario hacer tamizaje. Sin embargo, años más tarde hicieron otro estudio con una población más grande a la que se le tomó el PSA. Cada año lo hicieron durante 11 años y ellos demostraron que sí, que la incidencia disminuyó en un 20% y la mortalidad también. Entonces dijeron,
sí hay que hacer tamizaje. Sin embargo, el libro recomienda que se inicie un tamizaje, pero en pacientes, bueno, digamos en pacientes de raza negra con factores de riesgo, iniciar el tamizaje a los 40 años, y que es el tamizaje tacto rectal más PSA. ¿Cada cuánto? Cada 5 años. Y en pacientes que no tienen eh, factores de riesgo y que no son de raza negra, se puede iniciar el tamizaje a partir de los 50 años, lo mismo, contacto rectal y con PSA, pero cada 5 años. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la clasificación, aunque esto es como más tema del urólogo, pero pues para que no nos quedara tan cortica la charla. La clasificación, entonces tenemos una clasificación histopatológica, que es la que usan los patólogos para determinar qué tan agresivo es el cáncer. Pero bueno, esto es importante para saber qué tipo de tratamiento se le va a dar al paciente. Entonces los patólogos utilizan el sistema de Gleason. El sistema de Gleason no es más que un puntaje que va de 1 a 5. 1 quiere decir que son las células están bien diferenciadas, o sea que se parecen mucho al tejido normal. Y 5, pues las células que están totalmente indiferenciadas, que no se parecen en absoluto al tejido normal. Y del 2 al 4, pues tienen características de ambos extremos, tanto de la 1 como de la 5. ¿Listo? Entonces, de 1 a 5 según la diferenciación celular. Además, el sistema Gleason también utiliza la suma de Gleason, y es que cuando un paciente tiene cáncer, no solamente hay un tumorcito pequeño, eso es multifocal, está en varias partes. Entonces, se dice que, digamos, esos mini tumores o el tumor que se ha extendido va a tener unas zonas que están bien diferenciadas y otras que están mal diferenciadas. Entonces, lo que hacen ellos es que toman el valor o la apariencia de dos de esas estructuras, las más grandes que hayan, y miran qué puntuación tienen. Entonces, por ejemplo, tomaron de una partecita del tumor y ahí arrojó que era un Gleason 3. Y de la otra parte del tumor grande arrojó que era un Gleason 5. Entonces, 3 más 5 igual a 8. Entonces, le dan una puntuación que solamente puede ir de 2 a 10, ¿sí? Porque pues los grados solamente van de 1 a 5. Y de esta manera se establece que si un paciente tiene un Gleason de 6, quiere decir que es de bajo riesgo. Si es de 7, un riesgo intermedio, y si es de 8 a 10, pues es de alto riesgo el cáncer con capacidad de metástasis. Y así es como ellos lo clasifican, para saber entonces qué tipo de tratamiento se le puede dar al paciente. Aquí tenemos la clasificación TNM, que ya todos conocen, para casi todo, bueno, creo que todos los tipos de cáncer tienen esa clasificación. Esta pues creo que no es la estadificación. La estadificación pues va a tomar en cuenta el Gleason, el PSA y el sistema TNM. Entonces está graduado o está estadificado en 4 niveles. El nivel 1, entonces como pueden ver en la tabla, ahí los clasifican según el tumor, según la infiltración a ganglios, si hay metástasis o no, y los valores del PSA y del Gleason. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en un estadio 1 vemos que ahí el cáncer está localizado, pequeño, en un solo lóbulo de la glándula, sin ningún problema. En estadio 2 vemos que ya está más grandecito, tiene un PSA, digamos, aquí en la tabla pueden ver, tienen un PSA un poco mayor que el anterior, pero sin embargo sigue estando ahí localizado, no tan extendido y no en los dos lóbulos de la próstata. El estadio 3 ya ha infiltrado los dos lóbulos, entonces ahí vemos que ya en lo que es el T, ya ha evolucionado un T3, que quiere decir eso, ¿no? Que ha invadido más del 50% de la glándula. Perdón, 2B. Y en el 3 este es menos del 50% y este es más del 50%. Y ya en el estadio 4, pues ha invadido ganglios linfáticos y tiene alta probabilidad de diseminación a otros órganos.
Bueno, aquí está el TNM patológico y la clasificación de riesgo para el carcinoma localizado, es lo que yo les hablaba hace un momento, y es que lo clasifican en bajo, intermedio o alto, según el nivel de PSA, el Gleason y el TNM, como lo pueden ver aquí. El tratamiento. Bueno, tratamiento, eso es tema de los urólogos, pero pues ahí está como bien explicado. Me pareció como importante colocarlo. El tratamiento tiene 6 modalidades. Puede ser la quirúrgica, la radioterapia, la braquiterapia, la hormonoterapia, la vigilancia activa o la observación. Entonces, por ejemplo, en un carcinoma de próstata localizado que sea menor de un T2C, o sea, según la clasificación TNN, T2, tumor primario confinado a la próstata, tumor compromete ambos lóbulos, o sea, un tumor que no ha comprometido los dos lóbulos, sino que está ahí localizado, que no tiene infiltración a ganglios y no tiene metástasis, entonces vamos a ver que según el riesgo que tenga, vamos a darle un tipo de tratamiento. Si es un riesgo muy bajo, se le va a dar cualquier tipo, o sea, cualquier modalidad de estas. Si es bajo, cualquiera también, pero en pacientes que tienen una expectativa de vida mayor a 10 años, pues la cirugía va a ser lo ideal. Con un riesgo intermedio, prostatectomía radical retropúbica con linfadenectomía pélvica bilateral, pero en pacientes con expectativa mayor a 10 años. Y con riesgo alto, igual al intermedio, o sea, se hace el mismo tratamiento. En un carcinoma de próstata localmente avanzado, o sea que ya es un T3C, de allá más del 50% de toda la glándula, que no tiene todavía metástasis ni infiltración a los ganglios, pues van a hacer una prostatectomía radical retropúbica, bueno, con linfadenopatía, pero en pacientes jóvenes que ya hayan sido seleccionados, por ejemplo, con un estadio clínico T3, con un Gleason de menor de 8 y un PSA menos de 20. Es a los que se les recomienda este tipo de tratamiento. Y ya el carcinoma de próstata avanzado, cualquier tumor, pero que tenga ya infiltración a ganglios y metástasis, lo que se recomienda es la hormonoterapia. Listo. Y eso era lo que tenía que decirles del cáncer de próstata. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Continúo. Ninguna de Claro, momento, claro. ¿qué leíste de las metástasis? Bueno, las metástasis, sobre todo es a, a huesos, afecta sobre todo la región lumbar, eh, también a pulmones principalmente, hígado. Pues básicamente era eso, pero pues no hice mucho énfasis en eso. Perfecto. Eso era lo que quería que dijeras. Gracias. Listo. Bueno, entonces continuamos con el cáncer de vejiga. De este pues no voy a hablar mucho, sino más que todo porque es que se produce, que es importante. Bueno, el cáncer de vejiga, bueno, primero hagamos aquí como un reparo anatómico importante y es que, o más bien histológico, está constituida por 3 capas, pero la que más nos importa en este momento es la capa interna, que es la capa urotelial, y es ahí donde se van a producir la mayor parte de los cánceres que se producen en la vejiga. El cáncer de vejiga no es solamente un tipo de cáncer, sino son varios subtipos histológicos, pero el más frecuente es el que les menciono, el urotelial, que es el de la zona de transición de la vejiga. ¿Listo? Dentro de la epidemiología, pues es el cuarto tumor maligno más frecuente, es el cáncer más común del tracto urinario. Su incidencia en hombres, 9 de cada 100.000 hombres lo padecen y 2, perdón, de cada 100.000 mujeres eh, presentan el cáncer. Ahí se dice que hay 150.000 muertes por año a causa de este cáncer. El 80% de ellos, de los diagnósticos, dicen que no es una enfermedad músculo-invasiva. Y de ese 80%, el del 50 al 70% recurrirán. Dentro de los factores de riesgo, entonces tenemos el tabaquismo, es el principal factor de riesgo, el que más está documentado. Y
Esto debido a que, pues como les dije al principio, el tabaco contiene altos componentes carcinógenos. Dentro de esos, bueno, hay como 60 que están documentados. Y cuando la gente fuma, no solamente afecta pulmones, sino que se absorben muchos de esos componentes y ellos van a ser expulsados por la orina. Y como les dije, la capa interna, que es la que directamente está en contacto con la orina, es donde se va a presentar el principal cáncer de vejiga, que es el cáncer urotelial. ¿Listo? El otro factor de riesgo de edad, sobre todo en personas mayores de 65 años, infecciones urinarias crónicas, cálculos vesicales y otras exposiciones químicas, es sobre todo eh, eh, relacionadas con el trabajo. Entonces, dentro de ellas las aminas, aromáticas, los colorantes de anilina, nitritos y nitratos. Pero básicamente lo que quería mencionarles era eso, que el factor de riesgo principal es el tabaco y que se presenta sobre todo en la parte interna. La presentación clínica, como el cáncer de próstata, tampoco tiene una presentación clínica específica. Puede cursar con hematuria, pero pues eso no es típico solamente del cáncer de vejiga, eso puede ser por cualquier otro tipo de enfermedad. Eh, Dolor en flancos asociado a hidronefrosis debido a que pues el tumor o los tumores van haciendo una obstrucción y esto hace que se retenga, digamos, la orina y pues más adelante nos produzca una hidronefrosis. Aumento de la frecuencia urinaria en la literatura, esto sí que lo mencionaban mucho, y decían que los pacientes sobre todo se quejan es de que van al baño, orinan e inmediatamente, o sea, solamente salen del baño, se sientan y ya tienen ganas de ir otra vez. Entonces es como eso lo que más se quejan y es como un síntoma ahí clave, pero pues como les digo, no es específico. Sin embargo, pensar de pronto en un paciente que tenga factores de riesgo y este tipo de síntomas podría uno pensar, bueno, quizás tenga esto, una masa palpable y el síndrome paraneoplásico como todas las neoplasias, pero pues ya en estadios avanzados. Bueno, eso era lo que tenía que decir de cáncer de vejiga. El siguiente tema es el carcinoma de células renales. El carcinoma de células renales no se considera pues una neoplasia única, sino es un grupo integrado por varios subtipos histológicos, ¿sí? Que cada uno va a tener unas bases genéticas diferentes. Y pues el más frecuente va a ser el carcinoma de células renales de las células claras. Ellos se presenta más o menos el 70 al 80% del cáncer de células renales. Y pues hay otros con una menor eh, prevalencia. ¿Listo? Bueno, la epidemiología y los factores de riesgo de este, entonces, es la causa del 3% de muertes por cáncer. Es mayor en hombres, la relación es de 1.6 a 1. El riesgo en hombres es más o menos que por cada 51 hombres uno va a presentar eh, carcinoma de células renales. El 90% de todos los tumores renales hacen referencia a este tipo, que el carcinoma de células renales, específicamente el de las células claras. La incidencia es mayor en personas de 60 a 70 años. Dentro de los factores de riesgo, hipertensión, obesidad, tabaquismo, familiar en primer grado, y además se ha documentado que este, este tipo de cáncer se ha documentado en otro tipo de síndromes hereditarios, como son el síndrome de von Hippel-Lindau, la leiomiomatosis familiar, el síndrome de Birt-Houghton. Eh, las personas que sufren o padecen este tipo de síndromes, se ha documentado que sí o sí llevarán al desarrollo de carcinoma de células renales, están como íntimamente ligados y estas enfermedades de hecho han ayudado a que se conozca un poquito más acerca de la biología molecular del carcinoma de células renales. Bueno, este cáncer puede ser producido de forma esporádica
o de forma hereditaria. Sin embargo, en cualquiera de las dos formas, ya sea esporádico o hereditario, se asocia con alteraciones en el brazo corto del cromosoma 3. Entonces ahí era como básicamente eso. La presentación clínica, lo mismo, es una presentación clínica que no es muy clara, que está presente en otros tipos de padecimientos, pero bueno, dentro de ella encontramos que ya puede estar silente hasta que la enfermedad ya esté súper avanzada. El 10% de los pacientes van a presentar la triada, que es la triada de Gullón, dolor en el flanco, hematuria y masa en flanco. Pero esto sobre todo en enfermedad avanzada y solamente el 10% de los pacientes van a presentar. Casi siempre ese tumor se encuentra de forma incidental y es que le están haciendo cualquier otro tipo de examen al paciente a una imagen y encuentran algo en los riñones sospechoso y ahí es cuando descubren que tiene un carcinoma de células renales. Pues produce el síndrome paraneoplásico como todo tipo de cáncer. Puede llegar a cursar con varicocele, secundario pues a una obstrucción venosa. Ya sabemos que ahí está muy relacionado el riñón con la vena cava inferior. Pueden presentar hipertensión, hipercalcemia, anemia, eritrocitosis, bueno, en fin, todo lo que llegue a alterar como tal el riñón y sus funciones, pues se van a ver manifestados, se van a ver las manifestaciones sistémicas, ya que pues este órgano tiene muchísimas funciones, no solamente la filtración de la orina. El diagnóstico con pruebas de laboratorio como uroanálisis, hemograma con sedimentación, la función renal, el calcio sérico, la coagulación. Bueno, este diagnóstico es un poco más difícil y tiene que ser más detallado y es más como del especialista. Las imágenes, la ecografía y el TAC es el gold estándar pues para el diagnóstico. La resonancia magnética se hace en caso de que se sospeche que hay compromiso de la vena cava inferior. Entonces aquí vemos la clasificación TNM para todo tipo de cáncer y en esta imagen pues vemos en la etapa 1, 2, 3 y 4 del cáncer cómo él va avanzando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la etapa 1, el T1 pues solo se encuentra dentro del riñón y no es mayor a 7 centímetros, entonces ahí lo podemos ver. T1A, el tumor tiene un tamaño de 4 centímetros de diámetro o menos. T1B mide más de 4, pero no más de 7. Y aquí la etapa 2, 3 y 4, pues como pueden ver. Bueno, el tratamiento. Cuando ya se ha confirmado el diagnóstico del cáncer renal, entonces dependiendo de los estadios, vamos a tener un tratamiento. Entonces, en un estadio 1A, nefrectomía parcial o nefrectomía radical si la parcial no es posible, o vigilancia activa en pacientes seleccionados o terapia ablativa en pacientes que también sean seleccionados, o sea, que cumplan con algunos criterios específicos para llevarse a cabo. O sea, ahí pueden ver en la imagen la nefrectomía radical dependiendo de qué estadio. En el estadio 1B, nefrectomía parcial o nefrectomía radical. Y en el estadio 2 y 3, ya, definitivamente nefrectomía radical. Con eso se evita pues la diseminación sistémica. En el estadio 4 va a depender si el tumor primario tiene o no una probabilidad de resecar la metástasis. Entonces, dependiendo de eso, se hacen diferentes tipos de intervención. Además, que también aquí se tiene en cuenta el tipo o subtipo histológico. Entonces, si es de células claras o de otro tipo de células. Pero pues esto ya es como un tema más de especialista. Bueno, y para terminar, vamos a hablar del tumor de Wilms. El tumor de Wilms es el tumor, digamos, es el equivalente al carcinoma de células renales, pero en niños, ¿sí? Ese es el tumor pediátrico renal más frecuente. Entonces, el tumor de Wilms o nefroblastoma es el segundo tumor abdominal más frecuente en la edad pediátrica y responde por más del 90% de los tumores renales en pediatría. La incidencia es de 8 de cada millón de niños menores de 15 años año. La prevalencia es de 1 en 10.000 niños. El 6 a 7% de todas las neoplasias malignas en pediatría.
Bueno, ¿cómo es la presentación clínica? Pues una masa palpable, asintomática, hematura, hipertensión, dolor. Bueno, esto todo, la presentación clínica va a depender del estadio en el que se encuentre el tumor. Eh, los síntomas pues tampoco son específicos solamente del tumor, pero pues uno ve un niño que tenga hematuria o hipertensión, es como extraño, entonces casi siempre se recurre a las imágenes diagnósticas y ellas son las que nos van a establecer como tal el diagnóstico. Una vez establecido el diagnóstico, pues se procede a un tratamiento que casi siempre es la cirugía. Entonces, por ejemplo, bueno, si es la cirugía, se hace cirugía porque no se hace una biopsia. La biopsia no se hace porque se aumenta el riesgo de que las células cancerígenas empiecen a nadar por todo el peritoneo y haya una extensión de la enfermedad y que el paciente después de tener un tumor de bajo grado, pues llegue a uno de alto grado y el tratamiento sea peor. Entonces, una vez que ya se ha diagnosticado por imágenes, se procede a hacer cirugía. El pronóstico de este tipo de tumor va a depender pues de tres cosas: la histología, el estadio en el momento del diagnóstico y la edad del paciente. Si el paciente entre más años tenga, entre mayor sea el niño, pues peor va a ser el pronóstico. La histología, pues dependiendo si es favorable o desfavorable. Sin embargo, el pronóstico de este tumor es muy bueno, es excelente. Eh, en pacientes que presentan, digamos, una histología favorable, el paciente es joven, se detectó a tiempo, la tasa de curación es del 90%, simplemente con cirugía. Se le hace cirugía al niño y, y ya, se cura sin necesidad de hacerle quimioterapia. Eh, También en casos desfavorables, que el paciente tenga una histología desfavorable, eh, que tenga un estadio pues un poco más avanzado y que el paciente sea más grande, de todas formas la tasa de curación sigue siendo buena, más o menos de un 60%. Pero si es una histología favorable y un tumor avanzado, un ejemplo, tiene hasta un 85% de tasa de recuperación, de curación como tal, simplemente con una nefrectomía. Entonces el pronóstico para los niños es bastante favorable. El tratamiento, pues como les decía, la cirugía, quimioterapia, la radioterapia, pues para pacientes que tengan un estadio más avanzado o mayor riesgo. Pero pues casi siempre se prefiere la nefrectomía y con esto se prácticamente se logra la curación del niño sin necesidad de someterlo a quimioterapia. Entonces, bueno, primero vamos a hablar del cáncer de uretra. Entonces, en cuanto a la epidemiología, bueno, casi todos los cánceres de los que voy a hablar, los tres, son poco comunes. El más común va a ser el testicular. Pero bueno, entonces este es extremadamente raro y se han presentado menos de 2.000 casos desde que se sabe que existe. La relación hombre-mujer es 3:1 y con una predominancia en la uretra bulbomembranosa y peneana. En pacientes mayores de 50 años es más frecuente, en pacientes blancos también, pero en los pacientes de raza negra se va a presentar con más agresividad. Bueno, entonces hay tres tipos, digamos, de cáncer de uretra: el de células transicionales, el escamocelular y el adenocarcinoma, pero el más frecuente va a ser el de las células transicionales. Sabemos que este tipo de epitelio es muy vulnerable a metaplasia y displasia. Vale. Bueno, entonces los factores de riesgo, entre ellos el más frecuente es pacientes con cáncer de vejiga, pacientes que fuman, las aminas aromáticas en el embarazo, el abuso de analgésicos, las ETS, especialmente el BPH. El BPH también está, pues, no solo está presente en lo que es el cáncer de cuello uterino, sino que también en este cáncer y en el de pene. Y pues también la irritación crónica y estrechez de la uretra. Bueno, hay alguien que tiene el micrófono
Prendido, creo, es que no sé, se escucha como algo raro. ¿Eres tú? O sea, yo me escucho a mí misma. Es que yo Pues, escucho por los audífonos, escucho como algo mientras yo hablo, como alguien por allá hablando. y parece ser la voz de Carlos, no sé. ¿Será que Carlos? No, no creo. No, él no está conectado, pero bueno, no importa. Entonces, signos y síntomas. Em, los signos y síntomas de ese tipo de cáncer, por lo que son raros, son insidiosos, pueden pasar hasta 3 años sin diagnóstico, pero también en parte es por lo que casi nunca se piensa en este cáncer. Em, y también porque pues su cuadro, digamos, de presentación es un poco menos inespecífico de lo que uno esperaría. Son más que todo personas con cuadros infecciosos. Entonces casi siempre se piensa que es otra cosa menos el cáncer. Em, que, el 35% pues tiene antecedentes de estrechez ureteral, eso es como uretral, perdón, es como lo más frecuente. También pues entonces los cuadros que van, o sea, estos que pongo ahí son los cuadros con los que más se presentan y pues van a ver que son muy poco específicos. Uno de esos es disuria, aumenta la frecuencia urinaria, incontinencia y retención. El otro es hematuria, infecciones recurrentes, secreción uretral y dolor pélvico. Entre estos, pues como los síntomas más frecuentes son sangrado uretral, lesión papilar ulcerativa ureteral, masa o induración palpable en la pared vaginal anterior, secreción uretral, fístula uretrocutánea o uretrovaginal y adenopatías inguinales. También se puede presentar asintomático y el diagnóstico casual. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El examen físico, digamos, de este cáncer es un poco complicado porque pues, se tiene que hacer con anestesia general, entonces pues ya es más especializado. Se hace una palpación bimanual de los genitales externos, uretra, recto y perineo para buscar invasión local y se hace uretrocistoscopia para buscar lesiones sospechosas. Como vimos anteriormente, es frecuente que hayan cambios en lo que es la uretra. Entonces, esas irregularidades nos van a ayudar a, a encontrar un poco como la sospecha más sólida del cáncer. Y ya para confirmar el diagnóstico, se hace una biopsia transuretral de la lesión. Respecto a su manejo, no hay consenso. Entonces, pues, además de que es tan raro, no se sabe, pues, cómo específicamente cuál es su tratamiento. Y pues, como se dieron cuenta, ese diagnóstico, pues, está fuera de nuestras manos también. Más que todo sería como el pensarlo, pues, lo deben tener en cuenta. Bueno, ahorita el testicular. El cáncer testicular sí es un poco más frecuente. Representa el 12% de las neoplasias en varones. Son las neoplasias más frecuentes entre los 20 y 35 años y presenta un pico ¿de qué? De incidencia de 20 a 30, de los 20 a los 40 años. Más incidente en raza blanca, la tasa de curación superior al 90%. Este tipo de cáncer es de muy buen pronóstico si se hace pues a tiempo. Y bueno, entonces esta gráfica es para explicarles que entre los tumores testiculares hay dos grandes grupos, que son el de las células no germinales y el de células germinales. Entre los tumores de células germinales están los seminomatosos y los no seminomatosos. Entonces, el 95% de los tumores que vemos del testículo van a ser de las células germinales y el 5% restante se va a repartir entre los de estroma gonadal, linfoma, gonadoblastoma, los que son de metástasis y otros. Entonces, entre los seminomatosos tenemos el seminoma típico, anaplásico y espermatocítico, y los no seminomatosos, carcinoma embrionario, tumor de células del saco uterino, coriocarcinoma y teratoma. Bueno, entonces para que se hagan como una idea de qué tan frecuente es esto, el cáncer testicular, tenemos una probabilidad de desarrollar cáncer de 1 en 300 y el buen pronóstico es porque la probabilidad de morir es de 1 en 5000, pues comparado con el resto de cánceres es bastante bueno.
Bueno, entonces los factores de riesgo son más que todo criptorquidia. El por qué la criptorquidia es, pues hay teorías que dicen que es debido a las altas temperaturas que maneja el testículo, pues sabemos que digamos la ocupación anatómica de los testículos es extracorpórea y es específicamente en un escroto que es como una bolsa especial. Es por eso mismo que ellos son muy delicados y pues necesitan una temperatura, digamos que ideal. Entonces, pues esa temperatura elevada de un testículo criptorquídico, pues puede dar origen a morfologías anormales de las células germinales, alteración de circulación vascular, disfunción endocrina y digénesis testicular. Un ejemplo de digénesis testicular se ve en el síndrome de Klinefelter, este que estamos viendo ahí, en el cual pues tenemos un cromosoma X extra. Este síndrome no solamente es más propenso a desarrollar este tipo de cáncer de testículos, sino también varios otros cánceres, pero bueno, ahí para tener en cuenta este síndrome. Lo curioso de la criptorquidia es que hay hasta un 20% de los tumores en pacientes en los que no se desarrollan en el testículo que está como tal criptorquídico, sino en el otro. También es importante tener en cuenta el antecedente familiar en primer grado y tumor previo también en el otro testículo, y la exposición a estrógenos es otro factor importante. Bueno, entonces, ¿qué hacer, digamos, un paciente que tiene criptorquidia? ¿Por qué es tan importante que se le haga la orquidopexia en edad temprana? Pues es porque, digamos que entre como más años tenga y con el testículo criptorquídico, entre más pase tiempo así, pues más probabilidades de desarrollar cáncer de testículo. Entonces, si se hace de manera temprana, pues esa probabilidad ya baja muchísimo. Entonces, por eso es importante que, listo. Bueno, presentación y diagnóstico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una masa testicular corresponde a un tumor maligno hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, el diagnóstico diferencial más importante, bueno, varios diagnósticos diferenciales de los más importantes para este cáncer son las hernias, la epididimitis, el hidrocele y el espermatocele. La presentación más usual es la masa testicular no dolorosa, pero eso no quiere decir que no exista la presentación con orquialgia. Entonces, hasta un 20% puede tener orquialgia como manifestación inicial, y el 10% de los casos se puede presentar con un escroto agudo en urgencia. Entonces, no es muy común, pero igual puede pasar. Por eso es muy importante tener en cuenta la masa testicular. Bueno, hasta un 10% puede presentarse también como una enfermedad metastásica. Sabemos que todo lo que son genitales para las personas todavía es muy como un tabú. Entonces pueden tener una masa testicular y no ir al médico por mucho tiempo. Entonces también puede presentarse ya con metástasis, como una masa en el cuello, disnea o tos, con dolor lumbar, alteraciones gastrointestinales, por el compromiso retroperitoneal, edema en miembros inferiores o trombosis por compromiso de la vena cava. Bueno, el 5% puede presentar ginecomastia, pero esto es más común en los tumores que no son seminomatosos. Y pues la ecografía es muy importante porque se considera una extensión del examen físico. Se dice que hasta puede llegar a tener una sensibilidad del 100%. Lo importante de la ecografía es que ella nos va a confirmar el diagnóstico y va a determinar si también la masa es intra o extratesticular, y también se usa para evaluar el testículo contralateral. Entonces, el retraso del diagnóstico, pues en promedio del cáncer testicular es de hasta 5 meses. Entonces, pues, importante enseñar la autoexploración de los testículos, o bueno, nosotros también, no sé si, o sea, no sé, hay muchos hombres en el mundo. O el examen de seno. Exacto, pero en los testículos. Y entonces, pues, ahí hay unos pasitos de cómo hacerlo, suavecito, que en este, que en el otro, y bueno, en fin. Entonces, eso. Y bueno, en cuanto a los marcadores, que son importantes aquí más que todo, ¿para qué?
para o sea, seguimiento de la enfermedad. Entonces, estos marcadores, los principales, son la alfa-fetoproteína y la fracción J3 de la gonadotropina coriónica humana. También hay más, pero pues estos son como los más importantes. Para tener en cuenta entonces los valores normales de estos marcadores, porque pues cómo vamos a ver cuando están elevados. Estos dos marcadores, lo que pasa es que no solo se producen en el testículo, entonces son sustancias que están presentes, pero entonces tenemos que medir más o menos eso, cuánto puede llegar a variar sin que sea pues malo. Entonces la alfa-fetoproteína es sintetizada por células del saco vitelino, hígado e intestino. Su valor normal es de menos de 10 nanogramos por mililitro. Entonces, esta se puede elevar por toxicidad hepática relacionada con quimioterapia, por anestésicos, antiepilépticos, hepatitis, alcoholismo y cáncer gástrico, pancreático o hepático. Entonces, como podemos ver, hay muchos motivos por los cuales se puede alterar este valor. Igual que la gonadotropina coriónica humana, que como sabemos es producida por los trofoblastos, pero también por el hígado, entonces por el hígado y el intestino. Entonces se puede elevar por cáncer hepático, gástrico, pulmón, vejiga y riñón, y también por algo raro que la marihuana, o sea, no sé, pero también la marihuana. El valor normal es de menos de 5 miliunidades internacionales por mililitro. Eso en cuanto a la gonadotropina coriónica humana. En conjunto, el 70% de los tumores testiculares va a producir algún marcador, por eso son importantes. Y, bueno, en cuanto al seguimiento es porque esto, digamos que como toman marcadores antes de hacer un procedimiento ya y lo toman después, entonces se supone que debería estar bajando. Y si no está bajando, entonces uno dice es enfermedad residual o persistencia igual a tumor no eliminado. Un seminoma nunca produce AFP, pues por lo que les dije, que es sintetizada por las células del saco vitelino. Pues si tenemos un seminoma, pues no tiene por qué estar comprometida las células del saco vitelino. Bueno, entonces, el diagnóstico diferencial de este cáncer, como vimos anteriormente, que tiene una presentación muy variada, entonces se puede confundir con orquiepididimitis o solo con orquitis, la torsión del cordón espermático con hidrocele y espermatocele. Entonces, como este tipo de cáncer y todas estas cositas no son como de ver, entonces por eso no hay como mucha imagen de cómo se ve un testículo con el orquiepididimitis, cómo se ve la torsión del cordón espermático, hidrocele y esto. Sí, pues sí hay fotos de hidrocele, pero pues ni siquiera se ve la forma. Bueno, el caso. Yo ahorita, mire, esta es la imagen que les voy a mostrar. Pero bueno, entonces hablemos más que todo es de la clínica. La clínica es lo que más nos va a ayudar a diferenciar como tal el diagnóstico. Entonces, en la orquiepididimitis va a haber un dolor intenso, enrojecimiento cutáneo, fiebre y también puede tener esta sintomatología miccional. En cuanto al examen físico, va a tener bueno, vamos a hablar de un signo que se llama el signo de Pren. Este es elevar el testículo. Entonces, cuando es positivo, cuando disminuye el dolor del testículo, sí sube el testículo. Entonces, esto es como lo específico de la orquiepididimitis. En cambio, en la torsión del cordón espermático, además de que el testículo está horizontalizado, vamos a tener que el signo de Pren es negativo, es decir, que cuando eleva el testículo no mejora el dolor, sino que antes empeora. Esto pues no sé qué tan bueno sea hacerlo, pues yo creo que más bien miremos solamente si el testículo está horizontalizado, porque eso le debe doler un montón, entonces mejor cómo evitarlo. La torsión del cordón espermático pues es aparición brusca y el hidrocele pues es algo más insidioso. Entonces el dolor es agudo también, pero pues es fácilmente diferenciable por lo de la transiluminación. No sé si se acuerdan
no sé si se acuerdan de que creo que un médico nos decía esto, que era como que alumbrar, y entonces es más que todo eso es como lo que más nos permite ver si tiene o no tiene hidrocelia. Y si hay dudas, pues la ecografía. Entonces, con dolor, que hay que, o sea, si llega el paciente con dolor, no sabemos si tiene un CA testicular o no. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es si tiene orquitis o torsión del cordón reumático. Y si es sin dolor, pues pensamos en el tumor testicular y pues si es hidrocelia, yo creo que nos vamos a dar cuenta, pero igualmente pues también tenerlo en cuenta porque no es como, aunque también tiene dolor, pero a veces no tiene. Bueno, entonces aquí está la fotico de cómo se ve. Hay muchas cosas, pero lo que más nos importa es este que se ve de hidrocelia. Vemos que lo que es el testículo, el epidimo, el cordón espermático, todo está intacto, no hay problema. Y el único que tiene como tal este que sería el testicular, el tumor testicular, que es específicamente una masa dentro del testículo que se supone tendría que ser palpable. Entonces, eso es lo bueno de que el examen físico nos permitiría hacer con lo que es el cáncer testicular, que es palpar el testículo, sentir el tumor y pues a diferencia de todos los otros. Bueno, diseminación y metástasis de este tipo de cáncer. Este tipo de cáncer tiene un comportamiento como muy específico en cuanto a la diseminación, entonces se le llama predecible. Entonces, los tumores germinales, más que todo, bueno, esto es como lo más probable, pero también hay otras diseminaciones, ¿no? Pero estas son las más comunes. Los tumores germinales se diseminan en el retroperitoneo, los testiculares izquierdos a los ganglios paraórticos y los derechos a los ganglios interaortocavos. Esto es, sí, porque los izquierdos drenan a los ganglios paraórticos y los derechos al interaortocavo. También drena a otros ganglios, pero pues más que todo es a estos. Bueno, bueno, pues si quieren le muestro la foto. Ah, sí sale. Entonces, ¿dónde quedan esos ganglios con nombres tan raros? Pues yo estoy señalando con el dedo. El cuarto, que es el paraórtico, queda aquí. Y el 3, el interaortocavo, queda aquí. Entonces son seguiditos, pero este es el de testículo 4 paraórtico, es el de testículo izquierdo, este es el de derecho. Ay, no, espera. Ay, qué tonta. Bueno, no se ve la foto, pero bueno. Bueno, aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer in situ van a desarrollar una neoplasia testicular en 5 años cuando no hay tratamiento. Es una metástasis común. Los marcadores tumorales en estos casos pues, van a ser normales. ¿Quiénes son candidatos a biopsia? Porque pues la biopsia no se le va haciendo como a todos, entonces la biopsia se le hace a los pacientes que tengan un volumen testicular de menos de 12 mililitros y antecedentes de criptorquidia sobre pobre espermatogénesis o tumores germinales extragonadales. Bueno, ahorita vamos a hablar del cáncer de pene. El cáncer de pene también es muy poco común. Se diagnostica más frecuentemente en pacientes entre los 50 y 70 años. Este cáncer es un cáncer más que todo que se da por higiene. Entonces, los países desarrollados es muy poco frecuente este tipo de cáncer, presenta solamente un 0,4 0,6%. En cambio, en los del vía de desarrollo, hasta un 17%. Este tipo de cáncer es curable precozmente porque tiene una metástasis tardía y pues entonces como lo que más nos compete a nosotros por lo de, digamos que la higiene, o sea, es algo muy prevenible, entonces por eso digo que es importante para nosotros. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es una pobre higiene, porque entonces si hay una pobre higiene, entonces vamos a tener que, es muy propenso a infecciones, más que todo el prepucio. El tener prepucio es un factor de riesgo de por sí, pero el tener prepucio con mala higiene es un factor de riesgo mucho más alto. Sí. Bueno, sí, en caso. Bueno, entonces la pobre higiene se va a asociar
asociada a la presencia de prepucio, como estaba diciendo, puede llevar una inflamación crónica, y sabemos que la inflamación crónica pues va a llevar a cambios metaplásicos y que esto lleva a displasia y bueno, nos hace un tumor. Entonces la circuncisión es buena, sí, pero en la infancia, en los adultos no sirve para nada. El haber presentado un solo episodio de balanitis, ahorita tengo fotos de balanitis por si no se acuerdan que la balanitis, la inflamación, es bueno, es una, pues sí, es una infección en la piel del pene, bueno, más que todo en la parte del glande, pero pues cuando ya compromete eso tiene otro nombre, balano, bueno, lo que sea, en este momento no me acuerdo el nombre. Bueno, entonces el haber presentado balanitis aumenta 9.4 veces el riesgo de padecer cáncer de pene y el tabaquismo también es un factor de riesgo importante por la nitrosamina que se acumula y pues se acumula en esas partes, entonces se produce un cáncer probablemente. Y la fotoquimioterapia que aumenta demasiado el riesgo. Esa es una foto de la balanitis. Bueno, presentación y diagnóstico. La mayoría se presentan como lesiones visibles palpables asociadas o no a dolor. Entonces, lo bueno de este tipo de cáncer es que es muy visible porque más que todo se presentan lesiones dermatológicas. ¿Qué es lo malo? Pues que sí, los hombres no suelen ir a consultar porque tienen cosas en el pene. Entonces, también es muy importante el que nosotros, como médicos generales, hablemos con el paciente y como educarlo, ¿sí? Educarlo en cuanto a sus genitales, su cuidado y que es normal uno ir al médico y preguntar cosas de esas y ya hacerlo sentir bien. Bueno, entonces el tumor puede presentarse como un nódulo, una úlcera, una lesión eritematosa o un hallazgo incidencial durante la circuncisión. Con enfermedades más avanzadas pues puede tener ya síntomas de metástasis o síndromes constitucionales y eso. Bueno, entonces el examen físico inicial es muy importante. La palpación inguinal es fundamental. ¿Por qué? Porque pues ya dijimos que normalmente pues, es un poco tardío, entonces hay que buscar de una vez si hay algún compromiso de los ganglios y entonces escribir. ¿Qué se escribe haciendo el examen? La localización de la lesión, la morfología que tiene la lesión, el tamaño, la relación con las otras estructuras, sus bordes, el color y se debe medir la longitud peniana. En casos de ganglios palpables se debe escribir el número, si son o no bilaterales, el tamaño, la relación, si son fijos o móviles, presencia de edema en el pene, escroto o miembros inferiores. Y algunos estudios usan la resonancia magnética con el pene en erección, obviamente utilizando agentes intracavernosos para esto, para estadificar y definir la posibilidad de realizar cirugías de pene. Bueno, pues hay casos en los que, pues ahorita yo no voy a hablar de tratamiento, pues porque esto no nos compete mucho, pero, pero hay casos en los que, o sea, esto es importante porque hay pacientes que necesitan que sí haya penectomía, entonces eso es súper trágico para ellos. Lesiones premalignas, como les dije, son más que todo dermatológicas. Entonces va a estar cuerno cutáneo, papulosis bobonoide, líquen esclerótico. Esas son una de las lesiones premalignas. Pero ahorita vamos a hablar de las lesiones que son sinónimo de cáncer in situ. Entonces, lesiones premalignas, cuerno cutáneo, se asista en un 37% con este cáncer. Se hace tratamiento de la excisión quirúrgica, bueno, estos son tratamientos dermatológicos. Papulosis bobonoide, sí que se asocia al virus del papiloma humano 16, que les había dicho que en este cáncer también hay VPH, sí. Del 20% al 70% de los tumores de pene escamocelulares se encuentran infectados por VPH, entonces esto es un factor de riesgo importante. El tratamiento que se hace en este caso, pues electrofulguración, láser o excisión quirúrgica. Y el líquido esclerótico, que se reporta en un 6% de incidencia en los pacientes que tienen cáncer de pene, en cuanto al líquido escleroso atípico. Esta es una foto de la papulosis bobonoide. Vemos que son lesiones papuloides hiperpigmentadas de aspecto verrugoso. Esto es una ingle, normalmente pues también se puede ver en un pene, en el cuerpo del pene. Listo. Esas son lesiones sinónimos de cáncer in situ.
Entonces, la eritroplasia de Chiari, que se localiza usualmente en el glande o prepucio, es eritematosa, afelpada y bien localizada. Esto es una foto. Eritematosa, afelpada y bien localizada. Bueno, ahora la enfermedad de Bowen, que está localizada usualmente en el cuerpo del pene. La enfermedad de Bowen es, busqué porque yo dije papulosis bovenoide, la enfermedad de Bowen debe ser como la misma especie. Se presenta en pacientes de mayor edad con el potencial de convertirse en tumor invasor es del 10 a 20%. El tratamiento es 5-fluoracilo, láser, excisión con láser incluyendo circuncisión. Y eso es todo.